Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. Un nuevo día para leer la palabra, para estudiar. Damos gracias acá al hermano Julio Tomasino que nos cede el espacio. Mi nombre es Ana María Techera, soy de la Iglesia de Asambleas de Dios, del pastor Juan Damota. Estamos compartiendo la tercera clase, ¿no?, de los evangelios sinópticos. Hemos visto una introducción, estuvimos de la dirección de la iglesia. Estuvimos mirando el Evangelio de Mateos, y hoy estamos mirándonos en forma general, ¿no? Después vamos a ver los tres evangelios juntamente. Vamos a dar los tres evangelios juntamente, viendo los sucesos, para verlo con un solo ojo, ¿verdad? Porque justamente evangelio sinóptico, como hemos hablado, significa tener una sola vista, un solo ojo, ¿no? Entonces después sí vamos a ver los acontecimientos mirados desde una sola perspectiva. Pero ahora vamos a estar dando este evangelio para que nosotros poder descubrir cómo los evangelistas, con su visión, ¿no?, con su mirada, ellos observan los eventos que transcurrieron desde que Jesús vino a esta tierra, ¿no? Este evangelio de Marcos es el evangelio más corto, más reducido, ¿no? Tiene 16 capítulos, solamente. Es el único evangelio que omite, es decir, de los sinópticos, el que omite el nacimiento de Jesús, y directamente no va a la venida de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús en el río Jordán. Es decir, que se omite el nacimiento y la genealogía, que los otros evangelios lo tienen. Es decir, que estos acontecimientos que tiene Mateo o Lucas, él no lo tiene. Ahora, Marcos presenta a Jesús de una manera magistral, ¿no? Jesucristo como majestuoso, obrando y haciendo milagros y maravillas en medio de esta tierra, ¿no? Si nosotros queremos un pasaje para hacer evangelismo o predicar en lugar donde hay gente nueva que queremos captar, bueno, usamos generalmente, ¿no?, pasajes donde Jesucristo hace milagro y maravilla, ¿no? Porque actualmente Dios lo sigue haciendo, ¿no? Y para dar testimonio de que Jesús está en medio de esas reuniones, Dios todavía sigue haciendo milagros y maravillas, ¿no? Por eso, como creyentes, estos tiempos tan difíciles, nosotros podemos, por la fe, mirar a Jesús y miramos la palabra, especialmente en Marcos, y podemos ver esos milagros y maravillas, y dice que Él es el mismo ayer y siempre. Entonces nos da fe y recibimos esos milagros, ¿no?, que Dios tiene preparado. Este autor, Marcos, llamado Juan Marcos, ¿no?, es un personaje bastante conocido en los escritos, especialmente en los escritos, por ejemplo, de los Hechos, de los Apóstoles, también por Pedro. Hay dos circunstancias donde podemos ver claramente a este autor, a Juan Marcos. Nosotros lo podemos ver en el libro de los Hechos cuando Pedro es liberado de la cárcel. Dice que hay una mujer que le abre la puerta. Bueno, esa es la madre de Marcos, María. Le abre la puerta, ¿no?, y se encuentra ahí con Pedro y piensa que es un fantasma. Bueno, esa es María, la madre de Marcos, ¿no? Ese es un pasaje conocido. Y también en Colosenses, voy a leerlo porque así ustedes tienen una referencia. Colosenses capítulo 4,
Colosenses capítulo 4, versículo 10, que ahí dice, que estaba hablando Pablo, ¿no? Dice Aristarco, mi compañero de prisión os saluda, Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Es decir, que este Marcos, el sobrino de Bernabé, ¿no? Que también puede, esta misma palabra puede tomarse como primo o sobrino. Puede ser tanto primo o sobrino. Y por eso algunos dicen, es el primo de Bernabé, y otros dicen es el sobrino. Bueno, esa palabra se puede usar indistintamente. Ahora, Marcos tiene una historia muy interesante con Pablo, porque al iniciar los viajes misioneros, Marcos fue con Pablo, pero tuvieron un problema, ¿no? En su primer viaje misionero. Cuando llegó a cierta ciudad, Perge de Panfilia, se volvió y decepcionó a Pablo, abandonó la obra misionera. Es decir, era muy joven, se entusiasmó, ¿no? Fue con Pablo en su primer viaje misionero, se decepcionó, quizás era demasiado para él, bueno, se volvió, ¿no? Y Pablo no quiso saber absolutamente nada de este varón, de este joven, Juan Marcos. Sin embargo, más adelante, en este punto, cuando se vuelve Marcos de la obra misionera, ¿no? En este punto, Juan Marcos desaparece de Hechos de los Apóstoles, del libro de Hechos, ¿no? Desaparece de la escena y vemos, ¿no? Después, en 2 de Timoteo, que lo voy a leer para que ustedes vean, qué interesante, 2 de Timoteo 4:11, decía Pablo, solo Lucas está conmigo, que eres el autor. Pablo le estaba hablando a Timoteo y le estaba diciendo, solo Lucas, el escritor del libro de los Hechos, el escritor del Evangelio de Lucas, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Mire qué interesante, un muchacho que había desertado, no del Evangelio, pero sí de la obra misionera. En este momento Pablo decía, por favor, tráeme a Marcos, que me es útil, ¿no? Y esto nos habla de algo muy alentador para nosotros, porque quizás las exigencias de la obra no están a la altura de nuestra madurez, ¿verdad? Dios nos encomienda algo y no está a la altura de nuestra madurez, pero más adelante Dios trata con nosotros, Dios trata con los líderes y nos encontramos otra vez sirviendo al Señor, ¿no? Y es algo increíble. Pablo lo había, no quería saber absolutamente nada con Juan Marcos. Sin embargo, en este pasaje vemos que le dice, por favor, tráeme a Marcos, que me es útil, Y ahí fue Marcos, ¿no? Y después se constituyó como el escritor del segundo evangelio en cuanto al orden, ¿no? Está en la Biblia. Y esto es algo muy interesante. Según la tradición cristiana, Marcos llegó a ser ayudante e intérprete de Pedro, a cual Pedro le dice hijo. Es decir, él tiene una muy buena fuente para escribir el Evangelio de Marcos. El autor tiene muy buena fuente porque estuvo en contacto con Pablo, sí, pero lo que estuvo en contacto fue con Pedro. Se había convertido en la mano derecha de Pedro, que fue un testigo ocular de las cosas que sucedieron desde en todo el ministerio de Jesús hasta su muerte, ¿verdad? En Primera de Pedro nosotros podemos ver, en Primera de Pedro 5:13, que dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saluda. Este Marcos es el escritor del segundo evangelio, que está con Pedro. Y que Marcos para Pedro se había constituido en su hijo espiritual,
¿no? Su mano derecha en las cosas del Señor. De tal forma que Marcos tiene de primera mano todos los acontecimientos, y por eso se dice que del Evangelio de Marcos tomaron los otros evangelistas para hacer sus propios evangelios. ¿Por qué? Porque este muchacho se constituyó en la mano derecha de Pedro, y seguramente Pedro le habrá contado absolutamente todo, ¿no? Y él hace su propio ministerio, ¿no? Su propio evangelio. En Marcos, déjame ver, en los primeros capítulos, el primer capítulo de Marco, dice, en el primer versículo, en Marcos 1:1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es el primer versículo, y lo único que dice Marcos, es decir, por su cuenta lo dice, ¿no? Los demás son acontecimientos, ¿no?, que él relata, pero en lo único que él se juega para dar, digamos, como una sentencia de lo que va a escribir de aquí en adelante, es decir, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es una afirmación teológica. Está diciendo que Jesucristo es Hijo de Dios, ¿no? Y acá tiene una connotación, quiere decir, al decir hijo, se estaba diciendo de la misma naturaleza. Por ejemplo, cuando se dice hijo de profeta, a Jesús también le gustaba mucho decirse, y eso lo van a ver justamente en el Evangelio de Marcos, le encantaba decirse hijo de hombre. Él lo dice, hijo de hombre. ¿Por qué? Porque él se identificaba con la humanidad y se identificaba con la raza humana, porque venía a cumplir un propósito. Por eso decía, así el Hijo del Hombre, ¿no? Y eso estaba queriendo decir de que él, siendo Dios, como lo dice aquí en Marcos, en el primer versículo, él se hacía y se identificaba con la raza humana, se identificaba con el hombre, se identificaba con el dolor. Nosotros vemos en Marcos a Jesucristo como siervo que se identifica con el dolor de las personas, el dolor físico, el dolor de las enfermedades. A veces decimos, tenemos y escuchamos un lenguaje como, por ejemplo, la gente que dice, pero ¿qué le voy a molestar a Dios por esto? Él que debe estar ocupado en tantas cosas y tanta gente que la está pasando mal. ¿Qué le voy a decir lo que yo estoy pasando? Bueno, hermanos y amigos, quiero decirte una cosa, de que Dios está pendiente de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Y Él comprende la naturaleza humana, comprende al pecador, comprende a las personas que están pasando un problema de enfermedad, los comprende a los que están pasando en este momento por esta grave enfermedad y que están muchas veces en el CTI, y a ustedes familiares que están afuera, que no pueden acceder, como lo hacías antes, ¿no?, a visitarlo. Dios te comprende y está, como quien dice, en tus zapatos. Dios se identifica con el ser humano. El Hijo del Hombre, que es Dios, se identifica con la raza, se identifica con lo que tú eres, y por eso vino a esta tierra a morir por nosotros en nuestro lugar. Y quiero decirte en esta tarde que aunque tú fueras la única persona en la tierra, Jesucristo hubiera venido a morir por ti en la cruz. Y hay un ejemplo que siempre utilizo, ¿no?, que el arca de dimensiones de un transatlántico,
de un crucero, fue creado para salvar a la humanidad de ese entonces y es comparado con Jesucristo. Se salvaron 8. Pero Dios nos dijo, bueno, ya que se van a salvar 8, vamos a achicar el plan. Vamos a hacer un bote, porque total son 8. No lo hizo Dios así. Dios no cambió el plan. Podía haber mandado un ángel, pero no mandó un ángel, mandó su hijo. Mandó el arca, aunque se salvaran pocos. Por esto es muy importante que tú escuches el Evangelio, porque Dios te da la posibilidad en esta tarde, que más que un estudio, nosotros podemos reflexionar sobre la venida del Señor Jesucristo, que siendo Dios, como dice acá el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, de la misma naturaleza de Dios, se hizo de la misma naturaleza humana para morir por nuestros pecados, aunque sean pocos. Aunque sean pocos. Pero no es la voluntad de Dios. Dios quiere que sean muchos. Es por eso que estamos estudiando la palabra, ¿verdad? Estudiando la Biblia, estudiando la palabra, y Marcos vemos los milagros, uno detrás del otro. En Marcos, un milagro detrás del otro. No es que tuvieran esa secuencia de rapidez, pero a diferencia de Mateo, ¿no?, que son como diapositivas, Marcos es como una cinta cinematográfica. Marcos eligió las mejores escenas, los mejores acontecimientos y los puso uno detrás del otro. En Marcos, ustedes pueden ver de que dice, y después de esto hizo tal cosa, y después de esto hizo tal otra, y enseguida pasó esto. Ese enseguida puede haber sido un día, o de la mañana a la tarde. Bueno, él lo puso una secuencia para que se vieran los milagros que Jesús había hecho y le hizo especial hincapié. Seguramente Pedro le estaba contando todo lo que había realizado Jesucristo, todos los milagros que había realizado. Es decir que él tenía todo en la memoria, le había seguramente impactado los milagros, ¿no? Así como a nosotros, ¿no? Nos impacta cuando venimos a la iglesia y vemos milagros que perduran en el tiempo, ¿no? La característica de Marcos es que está dirigido a los gentiles, especialmente a los romanos. Por eso el tipo de escritura, el tipo de forma de escribir está dirigido a los romanos, ¿no? Por eso no aclara las costumbres, muchas de los pasajes no aclara las costumbres de los judíos, ¿no? Sino que si los destinatarios de este evangelio hubieran sido judíos cristianos, habría sido necesario aclarar ciertas costumbres. Por eso no hay ninguna costumbre ahí que pueda llegar a ser aclarada. Pero sí hay términos latinos, porque justamente los romanos usan ese término latino. Por ejemplo, tales como modius en lugar de almud, la palabra censo por tributo, ¿no? Es algo que Marcos utiliza, porque los romanos son hombres de acción y le interesa poco las enseñanzas, pero le interesan los hechos a los romanos. Lo que nosotros vimos en el Evangelio de Mateo, donde eran muy importantes las enseñanzas, en Marcos, debido a que está dirigido a los romanos le importaba, ¿no?, la acción. Entonces, las parábolas y todo esto impacientaba, ¿no?, a los
a los romanos. Entonces solamente querían acción, eran hombres de guerra. Entonces les importaba mucho que tuviera un tipo de literatura que fuera dinámica. Y es lo que tiene Marcos, un dinamismo en todo, en los milagros, en los hechos, ¿no? Marcos se caracteriza por la rapidez de la narración, ¿no? Lo que le hemos dicho, siempre dice inmediatamente, luego, enseguida. Se encuentran 42 veces en el Evangelio, un Evangelio de 16 capítulos, pero se encuentran 42 veces esto, ¿no? Términos breves que indican que enseguida va a ocurrir algo, mantiene una expectativa al oyente. Algo va a pasar, inmediatamente va a pasar algo. Marcos se destaca por lo vívido de sus descripciones. Con frecuencia describe miradas y sentimientos de Jesús. Ese Dios, el capítulo 1, versículo 1, donde dice en el principio del Evangelio, Jesucristo, Hijo de Dios, pero ese Hijo de Dios le detalla la humanidad, justamente. Cuando observa a Jesús, le dice, mirando alrededor, ¿no? Como cuando miraba alrededor, dice, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, levantando los ojos al cielo. Esa parte humana, ¿no? Y la observa muy atentamente en Marcos. El Señor relaciona cómo reacciona Dios, cómo reacciona Jesús ante los sucesos con auténtica emoción humana, ¿verdad? Con asombro, con cautela, la confianza, la compasión, muchas veces la tristeza, la indignación, toda esa parte humana, Marcos la refleja ahí, la humanidad de Jesús. Marcos describe también la relación de la gente y cómo está impresionado por lo que dice Jesús. Por ejemplo, cuando traen a enfermos a Jesús convirtiendo la casa en un hospital. El 10:32, creo que está ahí, Marcos 10:32. Quizás 1:32 porque... Déjame ver. Dice, el 1:32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpeó a la puerta y sanó a muchos de los que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Creo que Marcos es el que de forma más vívida declara cómo era el ambiente espiritual, ¿no? En Mateo, por ejemplo, se ve a los ángeles, pero él muestra cómo los demonios estaban en mucha gente que estaba enferma, ¿no? Que padecía enfermedades. Los demonios como aquellos que generaron enfermedades en las personas, ¿no? Y eso es una de las cosas que marca el Evangelio de Marcos, justamente, ¿no? De las enfermedades, de cómo sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios, ¿no? Y cómo muchas de las enfermedades eran generadas justamente por demonios. Esto es algo que es interesante. Dice que en Marcos capítulo 3, versículo 10, decía, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Mire, qué interesante, ¿no? De que
de que era sanando muchos enfermos, dice, ¿verdad? Sanando a muchos enfermos, todos los que tenían plagas caían sobre él. Y eso es algo muy interesante. Dice, bueno, uno piensa, bueno, si Jesucristo estuviera en este tiempo caminando por esta tierra, quizás haría eso. Bueno, si nosotros seguimos con una historia bíblica, nosotros vamos a ver que Jesucristo murió pero resucitó, ¿no? Y está sentado a la diestra de Dios. Él está muerto, no está muerto, Él está vivo, ¿no? Y el Espíritu Santo, dice la palabra, que por el dedo de Dios el Señor hacía milagros. Y en otro pasaje paralelo que después vamos a ver, dice, si yo por el Espíritu de Dios hago milagros. Es decir, que actualmente es el Espíritu Santo que da testimonio de Cristo en la iglesia de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. ¿Cómo lo hace? Haciendo efectiva la palabra, dando fe a los corazones, y las personas reciben esos mismos milagros que cuando Jesucristo caminaba sobre esta tierra. Lo único que tienes que hacer es, ¿tienes enfermedad? Ven a Jesús. Esa enfermedad va a ir sobre Cristo, porque ya lo fue en la cruz del Calvario. Es decir, si estás teniendo alguna enfermedad, si estás teniendo alguna dolencia, es el mejor remedio. La mejor solución es venir a Jesucristo, que Él te va a sanar con toda seguridad. Y retomando el estudio, solo Marcos da detalles pintorescos, tales como el hecho de que en su tentación Jesús estaba con la fiera, cosa que no dice en otros evangelios. En Mateo no lo dice, ¿no? Que estaba con las fieras. Esto dice en el capítulo 1, versículo 13, dice, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Es decir, que es el único evangelio que hace mención a esto, ¿no? En medio del desierto, ¿no? Las fieras estaban ahí, no le hacía daño, y estaba con los ángeles. Los amigos, en este evangelio, los amigos de un paralítico hicieron una abertura en el techo, ¿no? Que fue el que menciona, ¿no? Y Jesús estaba en el capítulo 4, versículo 38, en la popa del barco durmiendo sobre el cabezal. Son cosas que son detalles que los otros evangelios no mencionan, solamente lo menciona el evangelio de Marcos, ¿no? Es el único que dice, cuando hace la multiplicación de los panes, en el capítulo 6, versículo 39, donde dice que Jesús le mandó a los 5.000 personas que se acomodasen por grupos sobre la hierba, grupo de 50. Es el único evangelio que lo dice. Y otros detalles que después vamos a ver más detalladamente cuando lo veamos juntamente con otro, ¿no? Este evangelio es el que trata a Jesucristo como siervo, el siervo de Jehová, ¿no? El siervo de Jehová. Marcos comienza su obra recalcando la deidad de Jesucristo, ¿no? Esta obra con un poder irresistible, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, como habíamos dicho, en una forma sobrenatural. Sin embargo, el énfasis particular de este evangelio es que Jesucristo cumple el papel del siervo de Jehová. Y esto es algo muy interesante porque al ver los profetas, Isaías nos habla del siervo de Jehová. Y ese siervo de Jehová iba a ser el Mesías, el siervo de Jehová. Entonces, hacer alusión al siervo de Jehová, ¿no?, que fue profetizado en Isaías, es interesante
porque está haciendo alusión a ese Mesías que iba a venir cuando dijo en Isaías 42:1, he aquí mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, ¿no? Y en estas palabras se repite en Marcos 1:10 y 11, y si luego cuando subía del agua, esto es el bautismo de Cristo, el bautismo de Jesús en aguas, cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos Isaías y también vemos el cumplimiento, ¿no?, en Jesucristo. El siervo, he aquí mi siervo, a quien mi alma tiene contentamiento, decía Isaías. Y aquí vemos que decía, cuando empezó su ministerio, él decía, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Se cumple esta profecía del siervo. Isaías pinta un cuadro del siervo, quien se encuentra con una increíble oposición de los hombres. Sin embargo, cuando está el momento de la crucifixión de Jesucristo, lo doloroso del siervo, ¿no?, que hace alusión, ¿no?, a Isaías 53:10, que dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, y así ha puesto su vida en expiación por el pecado. Este siervo, ¿no?, del cual está hablando, de Jesucristo, el Padre quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Esto es algo muy importante, muy importante. El Padre lo sujetó a padecimientos. Él vino a hacer una obra, Jesucristo vino a hacer una obra de expiación, de dar su vida por nosotros, y no había forma de que el Hijo hiciera otra cosa que no fuera lo que había dicho el Padre. El Padre, según Isaías, lo sujetó a padecimiento para que se cumpliese eso. Es muy importante. Saben que increíblemente, voy a contar un testimonio porque cuando yo tuve una lesión, me había quebrado y venía fui a curarme y venía y yo le pregunté al Señor, ¿por qué tuve que pasar esto? Y Dios me recordó algo que pasó en la sala de emergencia. Había una madre que había traído su hijo con el hombro salido su brazo salido del hombro. Y le tenían que enderezar el brazo. Y el médico le dice a la madre, sujételo, porque le tengo que enderezar el brazo. La madre, con todo el amor del mundo y con todo el dolor, sujetó al hijo. Y el doctor hizo lo que tenía que hacer. Sufrió, pero enderezó el miembro. Y esta humanidad se apartó del plan original que Dios tenía, queriendo ser independiente a Dios. Y Dios envió a alguien para enderezar a la humanidad al plan original. Y lo sujetó, dice, a padecimientos, porque él tenía que ser él, ¿no? Tenía que ser alguien que realmente no había cometido pecado, y él se ofreció a sí mismo, y el Padre hizo la obra para que él pudiera concluir ese plan, ¿no?
Y esto nosotros lo vemos en todo Isaías. Y aquí mi siervo, a quien mi alma tiene contentamiento. Eso es algo maravilloso. Jehová quiso quebrantarlo. Esto es muy fuerte esta palabra. Así ha puesto su vida por expiación por el pecado, dice Isaías 53:10. No es poca cosa lo que hizo Dios. No es poca cosa lo que hizo el Señor. Enderezar la humanidad y volver a la humanidad un plan original, ¿no? Y en esta tarde, quizás esta enseñanza le está hablando a alguien que estuvo en ese plan original y se apartó. Bueno, el sacrificio y la gracia de Dios todavía está vigente para que si tú estás apartado, puedas volver al plan original de Dios. Y esto es algo maravilloso. Las puertas de la gracia están abiertas. Y el versículo clave de este evangelio, Marcos, se encuentra en el capítulo 10, versículo 47, que dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Se puede sintetizar el contenido de Marcos en las siguientes palabras: servir y dar su vida. Vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Quiera Dios que tú seas parte de esa palabra, en rescate por muchos, ¿no? Si estás viendo, si estás escuchando, ¿no? Este mensaje, esta enseñanza, que tú puedas ser parte de esto, de este sentir, ¿no? Del Señor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es necesario que Jesucristo rescatara a los hombres tomando obedientemente la senda de la humildad y padeciendo, ¿no? Lo que se había escrito sobre él, ¿no? Todas las cosas que fueron proclamadas en los profetas fue cumplida en Jesucristo. A veces nos decimos, ay, tal persona lo mató, tal. No, todo lo que ocurrió fue planificado por Dios mismo y tuvo cumplimiento en la persona de Jesucristo. Es necesario que Jesucristo rescatara a los hombres tomando obedientemente la posición de siervo y muriendo en nuestro lugar. Así Marcos presenta a Jesús como el fiel siervo de Jehová que murió por los hombres, pero esto no terminó ahí. Es decir, que murió. Nosotros tenemos muchas veces la idea de que murió, ¿no? Y todo se acabó, ¿no? Como quizá la tuvieron algunos discípulos, ¿no? Este sentimiento. Él resucitó. El triunfo de Jesucristo está en la muerte y en la resurrección de él, ¿no? Y eso es algo muy importante, ¿no? Que no solamente Jesucristo murió en la cruz, sino que hubo una resurrección. Y en todos los evangelios es lo que está latente, la muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? Yo quiero contar un testimonio hace un tiempo, cuando mi sobrino era pequeño. Mi tía lo quiso llevar a la iglesia católica y mi sobrino estaba escuchando el evangelio, ¿no? Y venía comprendiendo, a pesar de que era muy pequeño, no sé si tendría 5 o 6 años, a pesar de esa edad, comprendía el evangelio, ¿no? Y lo llevaron a la iglesia católica, ¿no? Y porque le dolía la muela.
Y cuando estaba ahí, entró, empezó a llorar más. Y mi tía le dice, vení, mirá a Jesús, ahí está Jesús. Le mostró la cruz. Ahí está Jesús. Él te va a sanar. ¿No? Y estaba el Jesucristo ahí sangrando en la cruz. Y ese niño le respondió, ¿qué me va a sanar? Mirá, abuela, a él le duele más que a mí. A él le duele más que a mí. Y nosotros tenemos la visión de esa, ¿no? Que nos han insertado en nuestra mente de que está muerto. Pero no le dan énfasis a la otra versión de que Jesucristo, el siervo de Jehová, murió, pero triunfó en la resurrección. Triunfó en la resurrección. Es algo muy importante. Por eso, los milagros que nosotros vemos en Marcos se hacen evidentes, porque Jesucristo no está muerto. Jesucristo está vivo. Y eso es muy importante para el creyente y muy importante aún para hacer reales estos milagros a nosotros, que vamos a ver más adelante. Ahora Marcos, sus 16 capítulos, los últimos 12 versículos del capítulo de Marcos, que va del 9 al 20, ¿no? Que puede llegar a resultar un problema o no. Del 9 a 20, donde Jesús se aparece a María Magdalena, ¿no? Estos versículos del 9 al 20 parece que no se encuentra dentro de los manuscritos más antiguos. Fueron incorporados después, por eso quizás algunas Biblias como la NBI, la Nueva Tradición Viviente y alguna Biblia católica no se los reconoce. Porque no se encuentran los dos manuscritos más antiguos, que es el Vaticano y el Sinaítico, ¿no? Dos manuscritos donde son los más antiguos, y donde la redacción final actual es marcadamente diferente al estilo. Si nosotros leemos de corrido, nosotros, para los que son entendidos, ¿no? en las escrituras, ven un cambio de forma de redacción, ¿no? Un estilo diferente al estilo de Marcos, y es específico y pintoresco. Por lo tanto, los eruditos dicen, ¿no? Y creen que este final no fue parte del Evangelio escrito por Marcos, sino un apéndice añadido después para llenar una laguna. Sin embargo, ¿no? ¿Por qué puede haberse interrumpido abruptamente, ¿no? el segundo evangelio? Hay dos suposiciones. O que el final primitivo, ¿no? fue mutilado, ¿no? Fue arrancado. Muy pronto después de ser escrito, y después se trató de restaurar de alguna manera, o que Marcos no pudo terminar su obra debido tal vez al surgimiento de la persecución, ¿no? Y otro escritor completó ese evangelio. Sin embargo, no obstante, el incierto origen del final, ¿no? de este evangelio se cree que fue relatado, es verídico y representa lo que realmente ocurrió. Es decir, que quizás está interrumpido acá en el versículo 8, ¿no? Y después lo encontramos en otro material más adelante que fue añadido, pero que representa lo que realmente ocurrió, porque si lo comparamos con los otros evangelios, representa lo que realmente ocurrió. ¿Ah? El resumen, hay un autor que dice que
que esta parte podría haberse dañado y que Marcos mismo u otro colaborador de los apóstoles, mencionándose también Aristión, ¿no?, es antiguo y salió del círculo apostólico, de modo que puede recibirse como realmente autorizado. Es importante saberlo, ¿no? No es que estamos frente a algo apócrifo, estamos teniendo las escrituras correctamente porque están dando testimonio de lo que en los otros evangelios también ocurrieron. Entonces, gracias a Dios que podemos contar con la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a concluir acá porque ya para la clase que viene vamos a ver el Evangelio de Lucas, ¿no?, en forma general, pero damos gracias al Señor y todo aquel que ha escuchado este breve pantallazo del Evangelio de Marcos, podamos creer de que Dios está obrando, de que Dios está obrando a través de su Espíritu Santo, haciendo las mismas obras y haciendo los mismos milagros que hizo en su momento Jesucristo aquí en la tierra. Y Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo está haciendo el mismo trabajo que hizo con Jesucristo aquí. Por el dedo de Dios, decía, por el Espíritu Santo, Él hace milagros y maravillas y lo está haciendo actualmente. Así que voy a orar, pero aquel que tiene una enfermedad o algo, escriba en el chat, ¿no? Quizá no quiere especificar, no lo especifique, solo pídale oración, que vamos a estar orando y considerándolo en nuestras oraciones personales. ¿Amén? Señor Jesús, te damos gracias, Señor amado, por este tiempo, este momento, Señor, que hemos leído las Escrituras, Señor, que hemos comprendido el Evangelio de Marcos. Señor amado, te pedimos que tú estés obrando, Señor, con milagros. Confiamos en que tú eres el mismo ayer y por los siglos, Señor amado, y que tú, Señor amado, atiendes porque nos conoces en forma personal. Dios mío, entiende nuestra humanidad porque sufriste en este cuerpo, Señor amado, el dolor, Señor, la angustia del ser humano, como dice tu palabra, que los enfermos caían sobre ti, Señor, pidiendo, Señor, esa sanidad, Señor, que viniera de tu parte, y tú no te negaste en ninguna forma en cada una de ellas, de cada una de esas peticiones. Siempre nos diste una respuesta. Yo te pido en esta hora que están escuchando, Señor, a través de el Facebook, a través de YouTube, Señor amado, que tú extiendas tu mano, Señor, sanando, Padre, las enfermedades, Señor, y si alguna enfermedad es producto, Señor amado, por, Señor, obra demoníaca, Señor, atamos ese poder demoníaco y lo echamos fuera, Señor, y habilitamos a tu Espíritu Santo para que esté obrando y haciendo sanidades, Señor amado, en los cuerpos, Señor amado, en las mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, hermanos, el próximo jueves.